Hola a todos, buenas noches, les habla Rafael. Bueno, buenas noches desde donde estoy. Buenos días, buenas tardes a algunos, dependiendo de dónde se encuentren. El propósito de este vídeo es estar hablando acerca de una carta que pronto, si no se ha leído ya, pero pronto se estaría leyendo a las congregaciones del mundo de habla hispana. Esta carta está circulando a nivel mundial. Obviamente esta edición pues se limita a las congregaciones de México. Sin embargo, la misma carta, según las circunstancias, pues está circulando alrededor del mundo, en todas las congregaciones, en todos los idiomas, pero obviamente la tenemos aquí en español y esta es la edición de México. Ok, bueno, la información pues dice como sigue: Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, y analicen ustedes cuál es el propósito de la carta. Según dice aquí, el asunto a todas las congregaciones del 23 de julio de 2019, dice: a todas las congregaciones, asunto, Programa Mundial de Ayuda para el año de servicio 2020. Programa Mundial de Ayuda para el año de servicio 2020. Y voy a estar leyéndoles el primer párrafo. Voy a estar haciendo mis comentarios eventualmente o en el intervalo. Dice ahí: estimados hermanos, deseamos aprovechar esta oportunidad para agradecerles su generosidad al apoyar económicamente la obra mundial de predicación. Sus donaciones regocijan a nuestro Dios Jehová. Y se cita de 2 Corintios 9:7. Una parte importante de la obra mundial es el Programa Mundial de Ayuda. Y noten otra vez, Programa Mundial de Ayuda, que está concebido, y noten ustedes ahora, para prevenir o pagar los daños o pérdidas ocasionados por sucesos imprevistos que pudieran afectar a la organización. Y citan de Eclesiastés 9:11. Pero en serio, ahí habla acerca de los sucesos imprevistos. Nos acaecen a todos el tiempo y el suceso imprevisto. Pero noten ustedes, esto garantiza que ninguna pérdida o daño sufrido por una congregación u otra entidad teocrática imponga una excesiva carga para nuestros hermanos. ¿Qué le viene a la mente a usted? No es lo mismo que los seguros. Para los que no tengan mucho la idea, mira, un seguro es una corporación o le pertenece a una corporación que tiene una gran cantidad de clientes, quizás miles de clientes, millones de clientes, y todos se comprometen a dar una cantidad fija, pagar una cantidad fija. Algunos más que otros dependiendo de sus circunstancias. Algunos cualifican para tener el seguro, otros no, porque no tienen suficiente dinero para pagarlo y tendrían entonces que acudir a otro tipo de ayuda. Pero hay quienes, dependiendo de sus ingresos, así también lo pagan. Todo ese dinero va para un fondo general, y cuando de una u otra forma uno de sus clientes se ve afectado, le reclama al seguro. El seguro entonces toma dinero de los fondos y repone los gastos o los costos, cubre los costos de las reparaciones o los daños imprevistos, según la información. En adición a eso, usted también tiene que estar pagando un deducible. O sea, una vez usted pagó el seguro, usted le reclama al seguro para que el seguro le cubra los gastos por los daños sufridos. En adición, usted tiene que pagar un deducible, que en ocasiones el deducible nada más es mayor que el costo de los daños o de las reparaciones. Pero entonces usted se ve afectado ahí. Porque entonces, ¿para qué estuvo usted pagando una cantidad mensual fija o una cantidad anual si cuando usted entonces le esté reclamando al seguro, en adición también tiene que pagar un deducible que es mayor que los costos de los daños y las reparaciones? Algo que se considera injusto.
Pero tome en cuenta cómo funciona esto de los seguros mientras se sigue leyendo la carta. Y voy a repetirle nuevamente ese primer párrafo. Deseamos aprovechar la oportunidad para agradecerle su generosidad al apoyar económicamente la obra mundial de predicación. Sus donaciones regocijan mucho a Jehová. Una parte importante de la obra mundial es el Programa Mundial de Ayuda, que está concebido para prevenir o pagar los daños o pérdidas ocasionados por sucesos imprevistos que pudieran afectar a la organización. Esto garantiza que ninguna pérdida o daños sufridos por una congregación u otra entidad teocrática imponga una excesiva carga para nuestros hermanos. Ahora bien, seguimos con el próximo párrafo. El monto previsto para el próximo año se cubrirá, en este caso México, si en México cada publicador donara aproximadamente, y aquí dice la cantidad MXN 35 anualmente. En México conocen la cantidad, conocen esas cifras y la saben, conocen la interpretación de dichas cifras. Yo soy de los Estados Unidos, entre nosotros funciona dólares y el símbolo, pero México tiene su manera particular de interpretar la cifra que aparece ahí. Dice ahí, ahora noten ustedes, esto no quiere decir que todos los publicadores deban aportar esa cantidad exacta. ¿Vieron cómo funcionan los seguros? Más bien, cada congregación puede aprobar una resolución que el cuerpo de ancianos sugiera. Una resolución que el cuerpo de ancianos imponga, quise decir, sugiera. Luego, los publicadores podrán hacer sus contribuciones a la congregación de acuerdo con la resolución tomada. Déjame ver. El monto previsto es esta cantidad. Entonces los ancianos se lo dicen a la congregación y los publicadores dan sus contribuciones a la congregación de acuerdo a la resolución. ¿Fue una resolución? ¿Fue una sugerencia? ¿O no es una imposición de acuerdo a la cantidad de publicadores que tiene México? Bueno, esto es en el caso de México, pero cada país va a interpretar o tiene una edición específica de la carta que en general lo que está pidiendo es exactamente lo mismo a todas las congregaciones. Sigue diciendo el próximo párrafo, y esta parte es importante. Algunas congregaciones eligen pagar el monto a plazos o a lo largo del año. Otras optan por hacer un solo pago a principios de año de servicio, como funcionan los seguros. Cualquiera de las dos opciones es aceptable. Puesto que estas contribuciones no están limitadas a una cantidad en concreto, algunas congregaciones quizás decidan donar una cantidad superior al promedio, lo que permitirá ayudar a otras congregaciones que tal vez no puedan contribuir tanto, haciendo una igualación. O sea, una igualación de que pues el fondo las cubra todas, pero en realidad unos están pagando más que otros. Ok, eso en parte se entiende si el dinero se estuviera utilizando para ayudar a los necesitados que realmente lo necesitan, como las viudas, los huérfanos, gente pobre. Porque al principio, cuando el apóstol Pablo habló sobre una igualación en las congregaciones del primer siglo, eso lo hizo para darle ayuda a las viudas y a los huérfanos y a aquellas personas que de una u otra forma no podían costearse los gastos, las comidas, y así todos cooperaban unas con otras. Pero ese dinero del cual nosotros estamos hablando aquí ahora mismo, ¿para qué es? Piénselo. Es para realmente dar ayudita a las viudas y a los huérfanos y a los necesitados. Noten ustedes, sigue diciendo la información. Los miembros de la congregación también pueden, y noten ahora,
apoyar el programa mundial de ayuda, ofreciendo ayuda amorosa a las víctimas de accidentes y realizando labores voluntarias de reparación. O sea, vamos a ver, vamos a entender esto un poquito más. Ya están contribuyendo para la obra mundial. En adición, ahora también hay una cantidad fija que tienen que pagar en este programa mundial de ayuda para el año de servicio 2020. Y en adición, cuando haya reparaciones que hacer, cuando haya un daño, cuando se encuentren con un daño, también se le pide a un publicador a que vaya y ayude a reparar el daño y ayudar a las personas accidentadas. Bueno, si es una persona accidentada, ok, pero más bien para reparar los daños. O sea, eso incluye otros costos, porque la mano de obra sigue siendo voluntaria. O sea, usted tras que dio el dinero también fue a trabajar. Eso no está mal, eso suena bonito si lo vemos desde el lado de acá. Qué bonito. Y claro, es algo bonito, no se niega. El que usted esté contribuyendo con una cantidad específica de dinero y también en adición usted vaya y físicamente se ofrezca para dar algún tipo de ayuda. Pero realmente, ¿para qué es ese dinero? Piénselo. Entonces dice, realizando labores voluntarias de reparación. Además, prestar atención a las prácticas de trabajo seguras y al mantenimiento preventivo permite que dicho programa tenga un menor costo para la congregación. Ok, tenga un menor costo para la congregación, pero la realidad es que ya el dinero estuvo. O sea, eso va a tener un menor costo para la congregación si ustedes trabajan. Pero ¿qué menor costo para la congregación si ya el dinero lo dieron? Ya contribuyeron para la obra mundial, dinero que ya está en el fondo general. También tienen que pagar una cantidad fija que va para el mismo fondo general. Entonces se le dice a usted que también vaya y trabaje y lo arregle usted para que a la congregación no le cueste tanto. Pero es que el dinero ya está ahí. Cueste lo que cueste, ya la congregación tiene el dinero. Agradecemos mucho su apoyo en este programa. Que Jehová siga bendiciendo su generoso espíritu. Sus hermanos, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, con copia a los superintendentes de circuito, PD, postdata al cuerpo de ancianos. Ok, esta es la parte que se le leerá a la congregación. El postdata es confidencial. Postdata es confidencial. Esa parte no es la que se le va a leer a la congregación y yo se la voy a leer a ustedes. Esta es la parte que a la congregación no se le va a leer. Asunto. Programa Mundial de Ayuda para el año de servicio 2020. 23 de julio de 2019, página 2. Este es el postdata. No se debe leer el postdata o la postdata, quise decir, a la congregación ni colocar la carta en el tablero de anuncios. No obstante, Rafael David se las está leyendo. Mentira, no. No obstante, deben dar copia de esta carta y su postdata al siervo de cuentas. Primer paso. Entregarle esta carta al siervo de cuentas. Por favor, sigan estos pasos. Para calcular el monto de la contribución sugerida, voluntaria y amorosa, el secretario tomará el número de publicadores activos de la congregación y lo multiplicará por la cantidad que corresponda a su país. Número 2. El coordinador del cuerpo de ancianos, lo que era antes el superintendente presidente, pedirá al cuerpo de ancianos que analice la contribución sugerida. Hermanos, y dé su opinión. Hermanos, estamos aquí reunidos para considerar la cantidad sugerida por el siervo de cuentas, tomando en cuenta la cantidad de publicadores de nuestra congregación, que lo multiplicó por la cantidad que corresponde al país, los millones que tiene que donar
o mejor dicho, que le tiene que pagar a la Watchtower y su cuerpo gobernante por los sucesos imprevistos de las demandas, perdón, se me zafó esa, no fue eso lo que quise decir. Bueno, por la cantidad sugerida, analícenlo y den su opinión. ¿Qué dicen ustedes? Claro, hermano, no nos oponemos. Ay, maldito sea, ¿por qué tengo que estar opinando aquí? ¿Por qué tengo que estar...? Sí, claro, hermano, estoy de acuerdo. Los ancianos pueden optar por aumentar. Hermano, ¿qué ustedes creen si damos un poquito más? Ay, ¿cómo va a ser? Pero si yo apenas puedo otra vez. Claro, hermano, claro que sí, que estoy de acuerdo. Auméntelo. O reducir el monto teniendo en cuenta que esta no sustituye. Ahí tienen. Aquí tienen la parte linda. Que esto no sustituye las donaciones para la obra del reino. Mateo 24:14. O sea, usted ya ha estado dando mucho dinero para la obra del reino. De esas donaciones voluntarias para la obra mundial, de esas donaciones es que se están pagando las demandas, los gastos relacionados a la obra mundial alrededor del mundo. ¿Ok? A las congregaciones. Y se está haciendo una igualación entre todas las congregaciones para que todas paguen esas demandas, paguen esos gastos relacionados a la obra mundial. Dice, y teniendo en cuenta las posibilidades económicas de la congregación. Sigue diciendo, después de acordar la cifra, o sea, se pusieron de acuerdo, lo analizaron, acordaron la cifra que va a pagar a la congregación, decidirán si prefieren hacer un solo pago o enviar el importe a plazos a lo largo del año, o sea, una cantidad mensual fija. Número 3, párrafo número 3. Basándose en la decisión tomada por el cuerpo de ancianos, tomada por el cuerpo de ancianos, el coordinador pedirá que se lea la carta en la siguiente reunión de entre semana y que la congregación analice la resolución, la resolución. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Su texto puede ser simplemente, y ahora va el anuncio. Hermanos, la congregación, el nombre de la congregación de tal barrio, o de tal ciudad, o de tal comunidad, ha resuelto donar la suma adicional, o sea, adicional a lo que ya usted ha estado donando para la obra mundial, para cubrir esas demandas, para cubrir los gastos de la obra mundial, para el año de servicio 2020. Esa donación se realizará en un solo pago o a plazos a lo largo del año. Párrafo número 4. Una vez aprobada, ni modo, ¿a quién se opone? Porque noten ustedes cómo funcionan las resoluciones. Se los digo porque yo fui anciano y eso funciona así. Dice, hermanos, la congregación de tal ciudad ha resuelto donar la cantidad a la obra mundial para el año de servicio 2020. Esta donación voluntaria con tanto amor de parte de ustedes, de la cual ustedes no tenían conocimiento, pero ya se aprobó por el cuerpo de ancianos, porque así se lo exigió el superintendente de circuito, que a su vez está siguiendo las órdenes de la sucursal, que sigue las órdenes del cuerpo gobernante, de los monigotes del cuerpo gobernante, pues ha decidido pagar esta cantidad en un solo pago o a plazos a lo largo del año. Hermanos, ¿quién secunda esta moción?
Oh, gracias, hermanito. Ay, hermano, usted siempre aprueba todo lo que dice el cuerpo de ancianos. Claro que sí. Ay, este hermano siempre está diciéndole que sí a todo lo que dice el cuerpo de ancianos. ¡Qué leal! ¡Qué leal! Entonces, ¿quiénes aprueban dicha resolución? ¿Quiénes aprueban? Levante la mano. Levante la mano. Ok, ¿cuántos publicadores somos nosotros? 100. ¿Cuántas manos vemos arriba? 89. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que son 89? Pero hermanos, ¿qué pasa? Nosotros somos 100 publicadores. ¿Cómo que 89 manos arriba? 90, ok, muy bien. Usted, hermana, y la hermana ahí entre dientes, levantó la mano, ok, 91. Sigue, ¿quién da más? 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 Vamos, 91, 91, 92, ay, 92, 92, 92, 92, 93. Ah, sí, ok, hasta que llegaron a los 100. Muy bien, 100 publicadores, 100 manos arriba. Gracias, hermanos, ustedes son tan amorosos. ¿Quién se opone? ¿Alguien se opone? Y todos temblando ahí, algunos temblando, como que, ¿por qué? Más dinero de mi bolsillo. Por favor, si yo apenas puedo comer. Si yo apenas como una tonterita al día y tengo que seguir dando más. Pero no se supone que la Watchtower ya sea una organización multibillonaria que tiene bonos y dividendos en compañías multinacionales secretas que dejan mucho dinero, más los fondos mutuos, más los hedge funds y toda esa cantidad. Definitivamente estas demandas de clase, perdón, esta obra mundial ha salido cara. Pero nada, ¿quién se opone? Porque el que se oponga y levante la mano al cuartito, sí, a la segunda sala. Hermana, ¿qué está pasando con usted? Hermano, ¿qué pasa con usted? ¿Por qué usted se opuso? ¿O por qué usted no levantó la mano? Ay, hermano, es que estaba distraído. Mentira, hermano, usted estuvo leyendo. No lo queremos. Luego en la reunión de cuerpo de ancianos, no confíen con este hermano, nos parece sospechoso. Tengan mucho cuidado, ese hermano pudiera estar rayando en la apostasía. Pero nada, cosas que pasan. Gracias, hermanos, por su generosa contribución. Entonces el párrafo 4 dice, una vez aprobada por la congregación, se entregará la resolución amorosa al servicio de cuentas, o al siervo de cuentas, quise decir, junto con la presente carta, para que la guarde en el archivo de contabilidad. El monto se enviará con la remesa a la sucursal utilizando la entrada Programa Mundial de Ayuda. Resolución, imposición, obligación, ay Dios, resolución quise decir, del formulario de remesa o de transferencia de fondos. Agradecemos el interés con que atienden estos asuntos, hermanos. Necesitamos de ustedes. Mira que son muchas las demandas. Si tienen preguntas, pueden comunicarse con el Departamento de Contabilidad, sección de gestión de riesgos de la sucursal. Fin de la carta. Claro está, esta carta no se leyó a la congregación, esta parte. Es un programa de ayuda mundial, programa mundial de ayuda para el año de servicio 2020, para los sucesos imprevistos, cositas que pasen, para ayudar a los que tienen ayuda, que no pueden costear sus gastos. Si la obra mundial no es suficiente para cubrir esto, usted tiene que dar algo más. Y en adición también trabajar para que ese dinero que usted dio no se tenga que estar utilizando tanto. O sea que tras que se dio para la obra mundial y usted pagó también el deducible, que es ese programa de ayuda, también usted tiene que ir a trabajar y hacerlo usted mismo. Porque de lo contrario le va a salir aún más caro todavía. ¿Ok? Bueno, esta carta está circulando en todas las congregaciones a nivel mundial. Claro está, esta sección que tiene que ver con la cantidad de dinero, pues se edita según el país. En este caso aquí estaba hablando de México, pero eso se interpreta según el país. Ahora, noten ustedes esta carta.
que está en inglés, obviamente. Y ya pues está haciendo los preparativos. Esta carta dice ahí para los ancianos solamente. Sí. For the elders only. Para los ancianos solamente. O sea que la congregación no tiene acceso a esta información. ¿Ok? Ya estos son los arreglos para la conmemoración, para el memorial del 2020. Dice ahí que pues revisen la información relacionada al libro Pastoreen, el capítulo 20, párrafos 6 al 8, la versión más reciente, ¿ok? Lo que tiene que ver con el memorial o la conmemoración, para seleccionar quién va a ser el discursante, en este caso, el orador, y así pues escoger o determinar cuándo son las horas o la fecha. Bueno, la fecha específica ya se estará mencionando para cuándo es, pero el horario y todo lo demás, ya se están haciendo los arreglos, ¿no? Dice ahí, okay, este arreglo de campaña va a comenzar el 14 de marzo de 2020 para las invitaciones, porque ya se pueden estar empezando a ordenar las invitaciones. Y entonces para el 14 de marzo de 2020 va a comenzar la campaña de invitación y se va a extender hasta el martes 7 de abril de 2020. Entonces, una vez se establezca eso, o sea, las invitaciones tienen que, en este caso, pues solicitar las invitaciones para el martes, septiembre 10 de 2019. Para esa fecha es que ya se va a estar enviando las solicitudes para las invitaciones. Se van a dar 40 invitaciones por publicador y 120 invitaciones por precursor. 40 invitaciones por publicador, 120 por precursor. ¿Ok? Para prevenir el que se envíen de más o el desperdicio, en este caso, tiene que verificar, ¿verdad?, que la información sea correcta en cuanto a las direcciones y todo lo demás. Entonces, en adición a eso, pues habla acerca desde enero 1, ya los publicadores pueden empezar a tener consigo las invitaciones y así sucesivamente. También se habla acerca de los arreglos del discurso especial, la asistencia, que hagan los arreglos de cómo establecer la asistencia, cuántas personas fueron. Y entonces aquí está la resolución en inglés de el Programa Mundial de Ayuda, que habla acerca de lo mismo. O sea, la congregación tal ha resuelto donar esta cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. La resolución. Y así sucesivamente. El asunto está en que esta carta, ya estos son los arreglos que se están dando, ¿no? Dice que esta carta, mira, yo aquí moviéndola cuando la realidad es que en español lo tengo aquí. Esta carta data del 23 de julio de 2019, 23 de julio de 2019, así que la carta apenas tiene poco más de 10 días. Obviamente, una vez se recibió la carta, pasaron ya varios días. Ya el cuerpo de anciano debe tener esa carta. Ya se habló inmediatamente con el siervo de cuentas, quien va a estar haciendo los números pertinentes de cada congregación. Así que probablemente para esta semana del 5 de agosto
o quizás para la próxima semana del 12 de agosto es que se estará haciendo el anuncio pertinente y se estará leyendo esta carta. Pero esta sección, la confidencial, eso es lo que no se va a leer a la congregación, porque esas son las instrucciones de qué es lo que debe hacer el cuerpo de ancianos. Mi comentario al respecto: ¿por qué, aparte de las donaciones para la obra mundial? Porque antes se decía que todo el dinero de la obra mundial iba para ese fondo general de la obra. Pero entonces, fondo general para la construcción de salones, fondo general para aquello, fondo general para lo otro. Entonces, entre fondo y fondo, su cuenta bancaria se va a quedar sin fondo. Y sus bolsillos también. Y sus finanzas. Porque para todo es pide. ¿Ok? Pero el asunto es, no tienen ellos suficiente dinero. Porque aparte, ellos han estado invirtiendo dinero en otras corporaciones. Y eso se ha estado mostrando aquí constantemente. Y los hedge funds y otras cosas más. Y los negocios que tienen. Pero no. ¿Qué más quieren decir? Claro está, hay personas que van a estar viendo este vídeo y van a decir: mentiroso, mentiroso, definitivamente eres mentiroso. Maldito apóstata, muérete. Apóstata del demonio. Siempre mintiendo. ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué mientes? Bueno, ¿es esto una mentira? Por favor. Nosotros sabemos por qué está pasando eso. Y ahora tienen un programa mundial de ayuda para pedir fondos adicionales a los de la obra mundial y a los de todos los demás fondos, para cubrir las demandas, para cubrir los sucesos imprevistos. Dinero que ya tienen, dinero adicional que usted tiene que dar, más usted tiene que trabajar en adición a todo eso, para que a la congregación no le cueste nada. Pero es que tampoco tiene por qué estar costándole nada, si ya los fondos están ahí. Ya los fondos están ahí. Pero obviamente la Watchtower necesita mucho dinero. Necesita mucho dinero. Y no necesariamente para la obra. Ustedes saben qué es lo que está ocurriendo con la Watchtower. Está recibiendo muchas demandas de clase. Y ellos están prefiriendo no hacer un escándalo público. Y ellos lo que están haciendo es llegando a acuerdos económicos con las víctimas para no entregar la información pertinente a las autoridades superiores para que se hagan cargo de los pederastas que ellos tienen ocultos. Porque eso es lo que realmente está pasando. Recuerden que recientemente, hace tampoco como varias semanas atrás, ellos enviaron una solicitud al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que desestimara las demandas hechas y las imposiciones hechas por el Tribunal de California, en el cual se exigía que la Watchtower estuviera pagando varios millones de dólares a víctimas de abuso sexual. Por esta no querer cooperar con las autoridades, al negarse a entregar los documentos necesarios para esclarecer los casos de abuso sexual. Así que ellos lo que le están pidiendo al Tribunal Supremo es, primero, que desestime la demanda y a la misma vez que proteja el derecho de confidencialidad de información. Cuando se ha estado estableciendo en California que el derecho clerical no sustituye el deber que tienen de informar a las autoridades superiores sobre los casos de abuso sexual. Pero ellos están haciendo todo lo posible por librarse de esas cosas. Y ahora son cleros. Antes no, ahora sí. Pero después no. O sea, cuando les conviene, son cleros. Cuando les conviene, no lo son. Obviamente, necesitan dinero para cubrir todos esos gastos. Y es de sus contribuciones. Y en adición, el deducible, o sea, ese programa mundial de ayuda es el deducible
aparte de lo que ya ustedes ha estado pagando, y en adición a eso tiene que hacerlo usted el trabajo también. Es como si yo tengo ahora mismo un seguro para mi automóvil. Yo tengo un seguro para mi automóvil. Yo pago una cantidad fija. Pero si algo le pasa a mi automóvil y yo le reclamo el seguro, se supone que el seguro cubre los gastos. Pero no, ahora yo tengo que pagar un deducible por encima de lo que ya yo llevo pagando anualmente por ese seguro. Y los gastos a lo mejor no son mayores que el deducible que yo tendría que pagar al momento. Quizás no son mayores que todo lo que yo he estado pagando durante todo el año. Ellos tienen, o sea, el seguro para el que yo estoy pagando para mi auto tiene un fondo ahora mismo general de que supera los billones con B para cubrir los gastos de sus abonados, los gastos de sus clientes. O sea, no los gastos, sino para cubrir los gastos por accidente, por las reparaciones que necesita un automóvil, etcétera, etcétera. Y otros gastos adicionales. Ellos tienen billones de dólares. Pero mi auto, o sea, personalmente quizás tenga o sufra un daño que no llegue a la cantidad que he pagado yo durante todo el año. Y en adición a eso también tengo que pagar un deducible al momento de reclamarle al seguro. Y ellos solamente me cubren hasta una cantidad específica que probablemente sea menor a lo que yo he estado pagando. Pero también tengo que pagar el deducible. O sea, ¿notaron ustedes? Y si ellos no cubren ciertos gastos, en ocasiones uno tendría que comprar las piezas y hacer el trabajo uno mismo también. Y tener que entonces reclamarle al seguro y en adición uno mismo cubrirlo. Yo pago el seguro. Como saben ustedes, disculpen, aquí yo pago el seguro, pago el deducible, pero también a veces tengo que hacer el trabajo, porque el costo de los gastos y la mano de obra supuestamente no son cubiertos por el seguro al momento porque son mayores. Y por lo tanto el trabajo también lo tengo que hacer yo. Y eso es lo que está pasando aquí en estas congregaciones. La obra mundial, las donaciones no son suficientes. El programa de ayuda no es suficiente. Y en adición usted tiene que hacer un trabajo para que los gastos sean menores. Pero en realidad la pregunta es: ¿para dónde va el dinero? ¿Para qué es el dinero? Pregúntese. Piénselo. Con eso los dejo. Lleguen a sus propias conclusiones. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde usted se encuentre. Gracias.